Dicen que el éxito se mide en dinero, en carros, en casas enormes. Pero ¿qué pasa cuando todo eso llega después de haber cargado bultos, de haber pasado frío, de haber cantado para casi nadie? Hoy te voy a contar una historia que no empieza con fama, empieza con sudor. Y te prometo que al final vas a entender por qué no todos los lujos brillan igual. No todo el mundo nace con oportunidades claras. Hay personas que nacen en lugares donde el ruido no es el de aplausos, sino el de cantinas, radios viejos y conversaciones de esquina. Lugares donde soñar parece un lujo más grande que cualquier cadena de oro. Y desde ahí arranca esta historia. No es una historia de suerte repentina ni de golpes virales. Es una historia lenta, pesada, real. Y por eso engancha. Jason Jiménez no salió de un escenario gigante. Salió de un pueblo pequeño. De calles donde todos se conocen. Y donde las oportunidades no están esperando a nadie. Ahí, entre trabajos duros y días largos, se empezó a formar un carácter que después nadie pudo quebrar. Antes de que su nombre sonara en todo el país, antes de que sus canciones se cantaran a grito herido, su vida tenía otro ritmo. Un ritmo marcado por madrugadas, por cargar peso, por ganarse cada peso con las manos. Durante mucho tiempo, su día a día fue el de un cotero en una plaza de mercado. Trabajo físico, cansancio constante, ropa sudada, espalda adolorida. No había glamour, no había promesas de futuro, solo estaba la realidad. Y esa realidad le enseñó algo que muchos nunca aprenden, que nada llega gratis, que si uno quiere algo, tiene que aguantar. Ahí, cargando bultos, Jason aprendió disciplina, aprendió a no quejarse, aprendió a resistir. Mientras otros jóvenes pensaban en divertirse o en irse, él estaba ahí, viendo pasar la vida entre cajas, sacos y mercancía. Pero también observaba, escuchaba historias, veía a la gente como realmente es cuando no está posando para nadie. Y sin saberlo, todo eso se le fue quedando por dentro. Años después, eso mismo sería lo que haría que sus canciones conectaran tanto, porque no cantaba cuentos inventados, cantaba cosas que había visto, vivido y sentido. No es fácil salir de ahí, muchos se quedan, no porque quieran, sino porque el cansancio mental pesa más que el físico. Pero Jason tenía algo claro, aunque no supiera cómo ni cuándo. Sabía que su vida no iba a ser solo eso. No tenía un plan perfecto, no tenía contactos, no tenía dinero. Tenía una voz, tenía ganas y tenía una terquedad silenciosa que no lo dejaba rendirse. Empezó cantando donde lo dejaran. Plazas, eventos pequeños, reuniones donde a veces nadie escuchaba de verdad. No siempre había pago, a veces había más ilusión que resultados. Pero cada vez que cantaba, algo se afirmaba dentro de él. No era fama lo que buscaba al inicio. Era salida. Era una forma de escapar de una vida que sentía demasiado estrecha para todo lo que llevaba por dentro. El camino fue largo. No hubo atajos. No hubo un momento mágico donde todo cambió de golpe. Fue una suma de intentos, de errores, de caídas, canciones que no funcionaron, puertas que no se abrieron, dudas constantes. Y aún así, siguió. Porque cuando alguien viene desde abajo, rendirse no es tan simple. A veces rendirse es más doloroso que seguir. Con el tiempo, su nombre empezó a sonar. Primero poco, después un poco más. Y cuando la gente empezó a cantar sus canciones, Jason no se desconectó de lo que era. No se creyó otra persona. Seguía hablando igual. Seguía recordando de dónde venía. Y eso, en un mundo donde muchos se pierden rápido, marcó la diferencia. Cuando llegó el dinero, no llegó como un premio vacío, llegó como consecuencia. Y con ese dinero empezaron a aparecer los lujos, pero no todos los lujos eran visibles. Algunos estaban lejos de los escenarios. Uno de los más importantes fue su conexión con el campo y con los caballos. Para muchos, tener caballos es solo un símbolo. Para él, era raíz. Jason no compró caballos por apariencia. Se metió de lleno en el mundo del paso fino colombiano. Un mundo exigente, técnico, donde no basta con tener plata. Hay que saber. Hay que respetar el proceso. Su criadero no fue un capricho, fue una extensión de su identidad, de ese niño que creció rodeado de campo, de animales, de tierra. Los caballos que tuvo no eran cualquier cosa, eran ejemplares cuidados, entrenados, con líneas genéticas valoradas. Caballos que, para quienes entienden de ese mundo, representan años de trabajo y millones invertidos. Pero más allá del valor económico, representaban calma. Representaban un lugar donde Jason podía ser solo Jason, sin micrófonos,
sin luces. Mientras muchos artistas buscan escapar del ruido con fiestas o excesos, él encontraba descanso en el silencio del campo, en caminar entre establos, en observar, en volver a sentirse conectado con algo más simple. Ese fue uno de sus lujos más reales. Uno que no se presume, pero que sostiene. Conforme su carrera crecía, también lo hacían sus inversiones. Jason entendió algo clave. La música es poderosa, pero no eterna si no se administra bien. Por eso empezó a construir un portafolio fuera del escenario. Fincas, proyectos agropecuarios, negocios que tenían lógica a largo plazo. Sus propiedades no eran solo terrenos grandes, eran estructuras productivas. Lugares donde se combinaba la cría de caballos con ganadería, con agricultura, con proyectos pensados para generar valor real. No era dinero dormido, era dinero trabajando. Eso habla de visión, de alguien que no quería depender solo del aplauso. También incursionó en proyectos como la producción de miel, llevando lo que nacía en sus fincas a mercados más grandes. Eso no se ve en un escenario, no genera titulares, pero construye estabilidad. Y la estabilidad para alguien que viene de la incertidumbre es un lujo enorme. En paralelo, su imagen pública también fue cambiando, no de forma exagerada, de forma coherente. Empezaron a aparecer los relojes finos, las joyas, los accesorios. Pero Jason siempre fue claro, no era algo que usara todo el tiempo. Era parte del show, parte del personaje en el escenario. Relojes de alta gama, cadenas de oro macizo, anillos bien trabajados, piezas que no solo brillan, sino que tienen valor real. No eran imitaciones, eran objetos que representan años de trabajo concentrados en algo tangible. Para alguien que pasó tanto tiempo sin nada, eso tiene un significado distinto. Cada reloj marcaba más que la hora, marcaba etapas, marcaba metas cumplidas. Cada joya no gritaba ostentación, gritaba recuerdo. Recordatorio de que lo imposible se volvió posible, de que el niño que cargaba bultos ahora podía elegir. Su vida personal también se fue asentando. Encontró en Medellín y sus alrededores un lugar para establecerse. Casas amplias, zonas tranquilas, privacidad. No casas para mostrar, sino para vivir. Espacios donde podía descansar, donde podía estar con los suyos sin sentirse observado. Esas casas no eran excesos sin sentido, eran refugios. Lugares que simbolizaban haber llegado a un punto donde ya no era necesario correr todo el tiempo, donde se podía respirar, donde la vida dejaba de ser solo carretera. Los carros también llegaron, camionetas grandes, cómodas, seguras, vehículos pensados para alguien que vive viajando, que sale de conciertos tarde, que necesita llegar bien. No eran juguetes, eran herramientas elevadas a otro nivel. Autos que representaban comodidad después de años de incomodidad. Pero si hay algo que realmente sostuvo todo, fue su música. Su catálogo se volvió su mayor patrimonio. Canciones que no pasaron de moda. Canciones que siguen sonando, que siguen generando ingresos. Pero más importante aún, que siguen acompañando a la gente. Sus letras hablaban de desamor, de errores, de orgullo, de caídas. No desde una postura falsa, sino desde la experiencia. Por eso conectaron, porque no pretendían enseñar, solo contar. Y en eso mucha gente se vio reflejada. Cada concierto lleno no era solo dinero, era confirmación. Confirmación de que valió la pena aguantar, de que no se equivocó al seguir cuando parecía absurdo, de que su voz sí tenía un lugar. Con el crecimiento vinieron las giras internacionales, aeropuertos, hoteles, países distintos cada mes. Un estilo de vida que suena glamuroso pero que también cansa. Y aún así, él lo asumía con profesionalismo. Entendía que era parte del precio del éxito. Dormir bien, viajar cómodo, hospedarse en lugares adecuados no era un capricho. Era una necesidad para rendir, para seguir, para no quebrarse. Ese también es un lujo que pocos ven. Poder cuidarse mientras se trabaja duro. A nivel empresarial, dio un paso clave cuando creó su propia compañía. No para aparentar, sino para organizar, para centralizar, para tener control. Esa empresa se convirtió en la base de todo lo que hacía fuera del escenario. Producción de conciertos, manejo de bienes, inversiones. No fue una empresa de papel, fue una estructura real, con activos, con movimientos, con decisiones estratégicas. Eso demuestra algo importante. Jason no improvisaba, pensaba, planeaba. Se rodeaba de gente que sabía más que él en ciertas áreas. Gracias a eso, pudo expandirse. Comprar propiedades fuera del país. Diversificar.
no poner todos los huevos en la misma canasta. Eso no lo hace cualquiera, menos alguien que empezó sin nada. Pero cuando uno mira todo en conjunto, los caballos, las fincas, las casas, los carros, las joyas, la música, se da cuenta de algo. Nada de eso es el centro, todo eso es consecuencia. El verdadero lujo fue haber podido cambiar su historia, poder decir que su familia vivió mejor, que generó empleo, que inspiró a otros, que mostró que no importa desde dónde se empieza, sino cuánto se insiste. Eso no se compra, eso se construye. Jason Jiménez no fue perfecto, se equivocó, dudó, cayó, pero nunca negó su origen, nunca fingió ser alguien más. Y eso en un mundo lleno de máscaras es raro. Su vida no fue un cuento de hadas, fue una historia real, con momentos duros, con sacrificios invisibles, con noches de cansancio extremo, pero también con satisfacción, con orgullo silencioso. Hoy, cuando se habla de su legado, no se habla solo de lujos, se habla de coherencia, de constancia, de haber hecho las cosas a su manera, de haber demostrado que el éxito no siempre grita, a veces simplemente permanece. Y quizá por eso su historia sigue resonando, porque no se trata de lo que tuvo, sino de lo que dejó. Canciones que siguen vivas, ejemplos que siguen inspirando, caminos que otros ahora se atreven a recorrer. Al final, el mayor lujo de su vida no fue material, fue haber podido mirar atrás y saber que cada paso, por duro que fuera, tuvo sentido, que nada fue en vano, que el esfuerzo sí paga, aunque a veces tarde. Y esa es la parte que más pesa, porque los carros se venden, las casas cambian de dueño, las joyas se guardan, pero una historia bien vivida se queda para siempre. Mira el siguiente video.